La famosa serie de Los Simpson oculta misterios que hasta el día de hoy nadie puede explicar. Escucha esta historia. Suscríbete al canal y recuerda enviar tu historia perturbadora al correo que ves en pantalla. Era un sábado por la tarde, yo estaba con unos amigos, y decidimos ponernos a ver Los Simpson. Siempre es bueno echarse unas risas con Homero y el resto de la familia. Pero esa vez, algo estaba raro. No sé cómo, pero había algo diferente en el episodio que pusimos. La imagen estaba distorsionada, no era como la clásica resolución de siempre, como si fuera una grabación de mala calidad, pero no era eso lo que me ponía incómodo. El episodio comenzaba con una introducción extraña. El sonido era bajo, como si alguien hubiera bajado el volumen sin querer. Todo en Springfield parecía normal, pero al mismo tiempo, no lo era. Las calles estaban vacías. Los personajes se movían, pero no hablaban. La casa de los Simpson estaba allí, pero sin vida. Como si todo estuviera congelado. Al principio pensé que era alguna broma, pero lo que vino después fue lo que me dejó helado. De repente, la pantalla se volvió completamente blanca, y un sonido extraño comenzó a sonar, como una especie de susurro lejano, que poco a poco fue intensificándose. Era una mezcla de voces, risas distorsionadas y algo más, algo que no reconocía. Luego, Homero apareció en la pantalla. No estaba riendo como de costumbre, ni siquiera parecía estar en su mundo. Lo primero que me llamó la atención fue su mirada. No era la de siempre, había algo vacío en sus ojos, como si estuviera mirando a través de ti, directamente hacia ti. Luego, comenzó a hablar, pero sus palabras no tenían sentido, y no fue hasta un par de minutos después que me di cuenta de que en realidad no estaba diciendo nada. Solo movía los labios, pero su voz era completamente diferente, como si fuera una grabación distorsionada. Lo más perturbador vino después. Marge apareció en la escena, pero su rostro estaba completamente descompuesto. No de una forma física, sino en su expresión. Estaba como si estuviera atrapada en un estado de desesperación, pero no podía gritar, no podía moverse. Al verla, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Fue como si, en ese momento, me diera cuenta de que los personajes de Los Simpson no eran solo caricaturas. Eran algo más. Y lo sabían. La pantalla volvió a apagarse y se quedó en negro por unos segundos, solo se escuchaban los susurros. Cuando volvió la imagen, todos los personajes estaban mirando directamente hacia la cámara, hacia mí. Era como si supieran que yo estaba viendo el episodio, y como si estuvieran esperando algo. Vi a Lisa, a Bart, a Marge y a Homero. Sus ojos estaban vacíos, no había brillo, como si no fueran más que sombras. Y entonces, uno por uno, comenzaron a decir lo mismo, con una voz que no era la suya. ¿Estás viendo esto, verdad? No puedes escapar, no pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La escena siguió durante lo que parecieron horas, pero no podía quitar los ojos de la pantalla. No podía dejar de ver cómo sus bocas se movían, cómo los personajes repetían lo mismo una y otra vez. Estás atrapado. Estás atrapado. No te vas a salir de aquí. Springfield nunca te dejará ir. Finalmente, el episodio terminó con la pantalla en negro y el sonido distorsionado desapareció. Estaba sudando, no entendía lo que acababa de suceder. Miré mi teléfono y, al revisar el canal donde había puesto el episodio, me di cuenta de que no había ningún registro del episodio que acababa de ver. Ni un rastro. Como si nunca hubiera existido. Mi amigo, que estaba conmigo, me miró y me dijo, ¿qué diablos fue eso? Intenté buscar algo, cualquier información que explicara lo que pasó, pero no encontré nada. Ni un comentario, ni un foro, ni un video que hablara de ese episodio. Después de eso, cada vez que prendo la televisión, siento que algo me observa. Y no puedo evitar pensar que, tal vez, Springfield está esperando que vuelva a mirar. Nunca he vuelto a ver Los Simpson de la misma manera. Y lo peor de todo, es que a veces, siento que, cada vez que cierro los ojos, los personajes están ahí, observándome. Esperando.
No sé si lo creerás, pero después de lo que vi, te juro que lo pensarás dos veces antes de mirar una serie que creías conocer.